general, ¿ya? Estas entidades, por su naturaleza, no pueden desaparecer en el tiempo, por el hecho mismo de ser constitucionales. No pueden ni cambiar siquiera el nombre, ¿ya? Está establecido y eso va a regir por muchos años hasta que haya una nueva constitución o hasta que exista algunos cambios. Y como les dije, cambiar la constitución por 2/3 de votos del Congreso o de la Asamblea Plurinacional implica que eso entre en vigencia a una legislatura posterior, ¿no? Entonces, si se va a hacer un cambio ahora, entraría en vigencia 10 años después, ¿ya? Pero estas entidades que vamos a ver ahora, por eso es importante, perdón, esas entidades que les comentaba, que van a perdurar en el tiempo, y ahí es donde se da la institucionalidad, ¿no? Pues actualmente, a excepción, bueno, tenemos como 3 o 4 cargos acéfalos y cargos que han sido vulnerados en el órgano judicial por denuncia, en el tema de la policía, en el tema de las Fuerzas Armadas, pero ya una vez consolidado como institución, es así que no se puede tocar, ¿ya? Muy diferente de estas dos entidades que vamos a ver ahora, que emergen de una ley. Las leyes pueden cambiarse, pueden desplazarse, ¿ya? Pero el trasfondo va a ser el mismo, es decir, las funciones que van a desarrollar van a ser las mismas, ¿ya? Estamos hablando de la Unidad de Investigación Financiera y del Instituto de Investigaciones Forenses. Estas dos entidades forman parte de lo que es grupo de investigación científica en Bolivia. ¿Ya? Hemos visto la Contraloría, que tiene que ver con el control gubernamental, pero ¿ya? Solo tiene que ver en el sector público. Además, ve solamente la parte administrativa, la parte operativa. Y la Fiscalía es la cabeza de la investigación, pero de delitos de orden público. En otras palabras, estamos hablando de juicios penales. En cambio, la UYEP tiene que ver con todo lo que es el sistema financiero. Y no solamente nacional, sino de carácter internacional. Y el IDIF sí es un brazo, sí viene de la Fiscalía, pero tiene que ver con investigaciones científico-técnicas, pero en materia de procesos civiles y penales. Entonces vamos a ir viendo la importancia que tiene esto, porque en Bolivia se da un hecho bastante complejo por falta de conocimiento de estas entidades. Y una se dio el año pasado, donde el país ha estado prácticamente paralizado por 2 semanas, por bloqueos, por los transportistas, por los gremiales, por la Central Obrera Boliviana, por los comités cívicos, y todo el mundo hablaba de este tema que vamos a ver ahora, ¿ya? Primero, vamos a ver el origen de esta UIF. Como les decía, es una instancia legal, ¿ya? Que ha sido modificada en varias ocasiones la denominación y la dependencia de esta institución. La última es la Ley de Servicios Financieros, que data del año 2013. Bolivia es uno de los países donde es muy lento el tema de la emisión de leyes. Esta vendría a ser la tercera ley en materia financiera. La primera era del año 1928, se reemplazó el año 93, pero como es un tema transnacional, se quería los ajustes de acuerdo a la Constitución. Ya no era República de Bolivia, era Estado plurinacional, y como tiene relaciones, vinculación internacional, tuvo que salir esta nueva ley. Pero seguramente esta ley va a tener una vigencia de 80, 90 años. Entonces, esta UYEP va a tener esa vigencia. Entonces, esta ley, ¿qué establece? Establece que la UYEP es una entidad descentralizada con autonomía de gestión administrativa, financiera y legal. Técnica bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Eso hemos visto en el organigrama del Ministerio, ¿no?
a la primera clase o la segunda. Encargada, lo que está en rojo es para nosotros, encargada de normar el régimen de lucha contra el lavado de dinero y delitos financieros. ¿Qué significa? Que este grupo de delitos que están vinculados con el lavado de dinero y los delitos financieros que emergen de esta misma ley de servicios financieros son normados por esta institución. Es decir, regula esta institución de cómo se va a investigar, de cómo se va a procesar estos tipos de delitos. Además, dice, debe hacerlos en consulta con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y las autoridades de supervisión. ¿Quiénes son las autoridades de supervisión? La ASFI y la APS, la Autoridad de Pensiones y Seguros. Dice, investigar los casos en los que se presuma la comisión de legitimación de ganancias ilícitas. Ese es el nombre que tiene el delito de lavado de dinero en Bolivia, legitimación de ganancias ilícitas. Delitos financieros, realizar el análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir y detectar los delitos señalados. Esto ya es una denominación, si quieren, del año 2013. Pero ¿qué pasó cuando nació este delito? ¿Ya? Este delito nace con una ley, la ley 1768 del 10 de marzo del año 1997. Esa ley lo que hace es introducir cambios en el Código Penal. Y hay este artículo, el artículo 185 del Código Penal de la época de Banzer, que nunca se hubiera usado este delito. ¿Ya? Este delito está en la parte de la función judicial. ¿Ya? Esto es lo que deberían hacer los jueces y fiscales. ¿Ya? Dice, el encargado de un lugar de detención o condena que recibiere como arrestada, presa o detenida una persona, sin copiar en su registro el mandato correspondiente, fuera del caso previsto en el artículo 11 de la Constitución, incurrirá en reclusión de 1 mes a 1 año. ¿Ya? Así eran los delitos antes, de 1 mes a 1 año, de 1 año a 2, etc. Dice, la misma pena incurrirá si entregara indebidamente, aunque fuera una autoridad o funcionario público, un detenido condenado. Este delito, como nunca fue usado, dijeron, ya no lo usamos, pero no se lo puede eliminar, se queda como 185. Entonces, esta ley, 1768, saca el 185 bis, y significa artículo 185 usado por segunda vez. Ese artículo 185 bis da lugar al nacimiento del delito de legitimación de ganancias ilícitas. Y el 185 ter significa 185, artículo 185 usado por tercera vez. Es el que está vigente, y el bis. Y aquí es el régimen administrativo de la legitimación de ganancias ilícitas. ¿Ya? Entonces, con este artículo que se introduce en el Código Penal, se crea la unidad de investigación financiera, la que formará parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Eso era una ley del año 93. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, establecerá su organización, atribuciones, la creación de unidades desconcentradas en el sistema de regulación financiera, el procedimiento, la forma de transmisión y el contenido de las declaraciones que se le envíen, el régimen de infracciones administrativas y los procedimientos para la imposición de las sanciones administrativas. Ahora aquí está la fundamentación que este delito de lavado de dinero se da cuando el dinero ingresa en el banco. ¿Ya? No se da como la gente lo ha hecho notar, los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, la oposición, los comités cívicos, gremiales, transportistas, de que el lavado de dinero se da por comprar o vender un camión, algo. No. El lavado de dinero se da acá. ¿Ya? Dice, las entidades financieras y sus directores, gerentes, administradores o funcionarios que contravengan las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo Reglamentario, se harán pasibles a la imposición de sanciones administrativas establecidas en las normas legales que regulan el sistema financiero. Los directores, gerentes, administradores o funcionarios encargados de denunciar posibles casos de legitimación de ganancias ilícitas a la UIF estarán exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal, siempre que la denuncia cumpla con normas establecidas en el decreto reglamentario. ¿Ya?
Entonces aquí, cuando nace la UIEP, todavía no había un decreto que reglamente el funcionamiento de la UIEP. Por lo tanto, en el mismo artículo de la ley modificada, se establece cuáles son las sanciones para los ejecutivos, directores y gerencia administradores de los bancos. ¿Ya? Ahora, la máxima autoridad ejecutiva de la UIEP dice, substanciará la determinación de la responsabilidad administrativa y el superintendente aplicará las sanciones consiguientes, sujetándose al régimen legalmente establecido. Para determinar la sanción que corresponda, se tomará en cuenta la gravedad del incumplimiento y el grado de participación y de culpabilidad de los responsables. En estos casos, el régimen de impugnación y recursos de resoluciones se sujetarán a lo establecido por ley. Lo que está haciendo, le está diciendo cómo debe operar la UIEP. Y finalmente, el último punto, que también causó bastante polémica, que era un punto que en el nuevo concepto de la UIEP se cambia, se pierde lo que es la esencia de la UIEP, esta que habla de la ley de servicios financieros. La esencia de la UIEP es esta, la última, el último paso. Las entidades financieras, sus órganos, no podrán invocar el secreto bancario cuando los agentes de la UIEP requieran información para el adecuado cumplimiento de sus funciones. La información obtenida por la UIEP solo podrá ser utilizada en objeto de investigar la legitimación de ganancias civiles. Es decir, que la UIEP puede sacar información de los bancos, romper el secreto bancario para investigar la legitimación de ganancias civiles. Después, ¿ya? Después se exige en Bolivia la ley del secreto bancario. La única que puede romper el secreto bancario es esta entidad. ¿Ya? Es más, en un banco, por decir un juez, ¿ya? Saca una determinación de que le informe cuánto de plata tiene un cliente. El banco no le va a informar nunca cuánto de plata tiene. Lo que puede hacer un juez es sacar una orden de retención hasta un monto X, pero no puede informarle cuál es su movimiento, cuánta plata tiene, etc. Pero todo pasa por filtros. ¿Ya? El sistema financiero, por el tema del secreto bancario, es protegido. Por decir, alguien hace un juicio a una persona que tiene cuentas en un banco y pide más atención, tiene que pedirle a la ASFI que autorice esa retención. Quiere entrar impuestos nacionales a hacer fiscalización a un banco, tiene que pasar primero por la ASFI. Y en el tema del lavado de dinero, en vez de la ASFI es la UIEP. La UIEP es el filtro. Nada puede publicarse sin consentimiento de la UIEP. ¿Ya? Entonces, todo esto que originalmente había nacido la UIEP, ya que estaba reiterándose en una ley el año pasado, que era una ley de fortalecimiento de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, la gente lo ha considerado ofensivo, lo ha considerado bastante dura, y que podía el Estado empezar a ver los movimientos de las personas. Nadie puede ver eso, excepto que se esté investigando el lavado de dinero o un delito financiero. Después no. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la historia de esto? El año 1988, la Asamblea Anual de la ONU, que se lleva a cabo los primeros meses, ¿ya? Determinó que el dinero que proviene del narcotráfico era uno de los principales motivos del lavado de dinero en el mundo. Entonces, las Naciones Unidas tienen brazos operativos. Bolivia es parte de eso. ¿Ya? Entonces, si hablamos en materia médica o de salud, es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ellos son los que determinan los protocolos. Y no acuérdense, en Bolivia, es lo que decía la OMS del dióxido de cloro, ¿no? Prohibido. Ningún médico puede recetar cloro. Los médicos están sujetos a la regulación de la seguridad social y de un ministerio. Entonces, de ahí vienen los protocolos desde la OMS. Entonces, la ONU declara que el lavado de dinero es una lacra y que 1 o 2% del PIB mundial es producto del narcotráfico. Por lo tanto, en la Convención de Ginebra, ya que es donde se lleva a cabo las reuniones en tema de narcotráfico, acuerdan que el narcotráfico debe ser penalizado.
Entonces, en Bolivia, como tenía bastante injerencia extranjera a través del gobierno americano y de las Naciones Unidas, el 19 de julio del 88 promulga la ley 1008. Dice, estamos penalizando el narcotráfico. Por lo tanto, a partir de ahora, todo ese régimen de la coca, el régimen de las sustancias controladas, se está penalizando en cumplimiento a un acuerdo internacional. Un año después, para hacer el monitoreo de este tema del lavado de dinero, la misma Naciones Unidas crea la GAFI, que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el equivalente de la OMS en salud, que es el equivalente, si quieren, de la FAO en alimentos, de UNICEF en la infancia, ¿no? Son organismos internacionales que dependen de las Naciones Unidas. Entonces, este grupo de acción financiera, ya que se crea, dicen, va a estar a cargo en cuanto a su regulación por el G8. G8 son los 8 países más industrializados del mundo. Esto para el tema del lavado de dinero. Para el tema del movimiento del sistema financiero internacional es el G10, son 10 países. A ver, todo lo que está pasando en este conflicto, la guerra de Ucrania y Rusia, ¿cuál es lo principal el ataque que ha hecho Estados Unidos y todos los aliados contra Rusia? Cortar el SWIFT, es decir, el SWIFT transaccional que vincula las operaciones de cualquier banco a nivel internacional. Es decir, 40.000 bancos en el mundo ¿ya? Están conectados a un SWIFT. Entonces, ¿qué pasa a una persona que tiene una caja de ahorro y le dan una tarjeta de débito? Y va a hacerse una compra de un pantalón a Brasil, al Perú, a Chile, donde vaya. Puede hacer uso de su tarjeta de débito. Y en este SWIFT transaccional que hay, va a hacer que el aparatito que está viendo, que se llama POS, el aparatito que está viendo el saldo de dinero que tiene esa cuenta, en segundos tiene si esa cuenta tiene o no posibilidades de hacer gastos. Y esa transacción va a ser regularizada vía bancos centrales, Banco Central de Bolivia, con el Banco Central de Chile, pero vía Reserva Federal de Estados Unidos. El comercio de Chile va a reclamar el pago de esa operación a una empresa que se llama Cámara de Compensación y Liquidación en Chile, que hay iguales en Bolivia. Entonces, esa Cámara de Compensación maneja las cuentas de todos los bancos en Chile y lo que va a hacer es sacar una disposición con el Banco Central de Chile y decirle, todas estas operaciones han hecho los clientes del Banco Nacional de Bolivia, por decir, con sus tarjetas de débito. Son 2 millones de dólares y los reporta al gobierno americano. Y el gobierno americano, a través de la Reserva Federal, reporta al Banco Central. Y dice, el Banco Nacional debe 2 millones de dólares. Pero el Banco Central va a decir, los extranjeros han venido a sacar plata del Banco Nacional por 1 millón de dólares, por lo tanto hay que compensar solo uno, ¿no? Entonces van compensando y eso se llama el SWIFT. Eso manejan 10 países, los 10 más industrializados, ¿ya? Y los 8 más industrializados manejan el tema del lavado de dinero. Ahora, para que funcione esto, obviamente tiene que tener un cuerpo consultivo. Y la GAFI tiene 36 miembros. Y a América Latina le han dado 2 espacios. Hay un representante de la Argentina y uno de México. Por los conflictos de la Argentina del año 2016-2017, que cuando estaba de gobierno Kirchner, dijo no vamos a pagar los bonos soberanos que emitieron porque los consideraron bonos buitres, porque tenían una tasa de interés demasiado alta y dijeron no vamos a pagar. Por haber dado esa noticia, a la Argentina la sancionaron y le quitaron su espacio. Y cuando volvió Macri al gobierno, hizo una reunión del G20 para recuperar nuevamente su membresía y ser parte del grupo consultivo de la GAFI. Hasta el día de hoy no le devuelven ese espacio a la Argentina, ¿ya? Y además tiene 140 adherentes, es decir, 140 países. Y vamos sumando, son 140 países adherentes, 36 miembros consultivos y 8 miembros redactores de la normativa. Estamos hablando de 184 países.
¿ya? En el mundo hay cerca de 200 países, entonces aquí están menos los países que son paraísos fiscales, ¿ya? Es decir, que no hacen operaciones internacionales. ¿Ya? Ahora bien, cuando se implementa esta GAFI, ¿ya? Su función, ¿ya? Que define la GAFI es instruye a todos sus países o menciona cuáles son sus funciones. La primera es supervisar a sus miembros sobre el lavado de dinero. Es decir, los 184 países del mundo tienen que hablarles sobre el tema del lavado de dinero. Luego, tiene que informar anualmente sobre la tendencia de todos los países del mundo, excepto los paraísos fiscales, sobre el lavado de dinero. Y también hace prevención sobre el lavado de dinero a través de la promoción. Si ustedes entran a una entidad financiera, puede ser un banco, puede ser una cooperativa, van a ver que en ese organizador de filas que sacan el ticket, pasan información sobre la GAFI, ¿ya? Y tienen que pasarla por lo menos cada hora, información sobre la GAFI. Esto es aquí en la China, en todas partes. Ahora, la GAFI saca 5 recomendaciones, ¿ya? Básicas para que los países empiecen a operar con el tema del lavado de dinero. Primero, les haces de acuerdo a todos los miembros adherentes que es un instrumento de las Naciones Unidas para el lavado de dinero, ¿no? Entonces, como los países son signatarios de acuerdos internacionales, les haces de acuerdo que esto es un instrumento de las Naciones Unidas de obligatorio. Además, instruye a todos los países la tipificación como delito el lavado de dinero. ¿Cuándo lo hace? El año 89. ¿Cuándo nace el delito en Bolivia? El año 97. ¿Ya? Ahora dice, debe congelarse y decomisarse los bienes de los implicados en el lavado de dinero. ¿Ya? Además, dice, debe informarse sobre las operaciones financieras sospechosas. Y también debe haber cooperación internacional, es decir, todos los países miembros deben tener los mismos procedimientos y los mismos delitos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un caso que se ha hecho bastante conocido en Bolivia, que es el de Arturo Murillo, ¿ya? Que se fue a Estados Unidos y resulta que allá, ¿ya? Vean esto, en la cuenta de un amigo se ha hecho un depósito con una glosa, hecho el depósito por otra persona, y se estoy depositando a la cuenta del señor Beckman, y al señor Lichtenstein está depositando $200,000 por cuenta de Arturo Murillo. Solo dijo así, nada más. Entonces, automáticamente en Estados Unidos, el nombre de Murillo ya estaba vinculado a un tema de corrupción generado en Bolivia. Como se ha dado un tema de banco en Estados Unidos se ha cometido un delito de lavado de dinero, pero la corrupción se ha cometido en Bolivia. Como es un tema internacional, lo han detenido a él. Entonces lo han declarado a él testigo clave, pero los otros 4 miembros, 4 personas vinculados a este hecho, ahorita están con cárcel en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Es que se han aplicado estos acuerdos internacionales. Lo mismo ha ocurrido con este señor Carlos Chávez, que era presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Ya hace unos años atrás, hace unos 7, 8 años atrás, cuando se estaban haciendo las nominaciones para las sedes del Mundial de Fútbol, que ahora se va a hacer en Qatar, ¿ya? Qatar era un país que no ni estadios tenía, no tenía infraestructura, no tenía nada, en tema futbolístico. Sin embargo, los representantes de las federaciones internacionales de fútbol ya dieron su voto para que Qatar sea la sede. Y como Estados Unidos también era un postulante, decidió investigar a todos los miembros que han participado de esa votación, y entre ellos estaba Carlos Chávez, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Y resulta que ese señor ha recibido un depósito en una cuenta que tiene en Estados Unidos de $1 millón. Entonces, ese señor ha cometido un delito de lavado de dinero, pero estaba en Bolivia. Entonces, por la cooperación internacional de Estados Unidos pide que lo detengan en Bolivia. Y que en Bolivia, como era representante de Bolivia por el fútbol a nivel internacional, se lo investigue.
Bien, entonces estos son tratados internacionales. Ahora, ¿qué deben hacer los miembros de la GAFI? Lo primero, adhesión a los acuerdos internacionales, es decir, mandar una nota a esta Convención de Ginebra y decir, vamos a aplicar lo que nos están diciendo. Dos, deben adecuar sus constituciones políticas del Estado, códigos penales. ¿Ya? Esto están pidiendo a partir del año 89. Creación de unidades de investigación financiera en todos los países. Además, se debe capacitar a todos los funcionarios de las fuerzas públicas sobre el lavado de dinero, la ASFI, la Unidad de Investigación Financiera, las entidades de intermediación financiera, las entidades de valores, las entidades del mercado de seguros, la policía, migración, aduana, todos deben saber sobre este tema. Y además debe haber creación de campañas anticorrupción, ¿no? Esto en la prensa, en todo lado debe haber. Ahora bien, hemos dicho que 2 años después, la GAFI empieza a emitir listas de los países que más fácilmente lavaban dinero. Entonces, obligan, dice, a todos esos países, a todos, que deben crear UIEPs, pero en Bolivia, es decir, nace el 10 de marzo del 97, modificando el Código Penal, justo el artículo 180. Cuando se modifica este artículo 185, hay el artículo 185 bis, que es usado por segunda vez, y hay simplemente el delito de la UIEP. Digo, se implementa el delito de legitimación de ganancias ilícitas y se considera como delitos precedentes el narcotráfico, corrupción y terrorismo. Porque si el 88 solo era delitos de narcotráfico, ya 10 años después ya eran 3. Narcotráfico, corrupción y terrorismo. Pero ¿qué sucede en Bolivia en este periodo entre el año 88 y el año 97? Resulta que en Bolivia, el año 90, con toda esta argumentación, el gobierno de Jaime Paz Zamora, en ese momento estaba de viaje, y estaba interinamente Luis Ocio Sanginés, saca este decreto. Y dice, hemos mandado la carta a las Naciones Unidas en agosto del 90, y estamos cumpliendo lo que dice la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas, lo que les comentaba, la Convención de Viena del 88. Y como somos un país soberano, nosotros vamos a ver cómo luchamos contra esto. ¿Ya? Al final establece los últimos 4 párrafos donde dice que toda persona o todas las personas que cometan delitos vulneren el ordenamiento jurídico y que se encuentre, dice, y comparezca en el proceso penal correspondiente al Código Penal y la Ley 1008, del régimen de la coca y sustancias controladas, corresponde al juez de la causa y a los tribunales superiores la fijación de la pena, es decir, la pena que tiene ese delito. Pero este decreto tiene 6 artículos. Y vean lo que dicen los artículos. El primero dice, las personas que hubieran cometido cualesquiera de los delitos tipificados en la Ley 1008 podrán acudir voluntariamente ante un fiscal de sustancias controladas en el marco de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución para expresar libre y espontáneamente de los hechos punibles en los delitos en que se hubieran intervenido como autores o cómplices. Señores narcotraficantes presentes. Ahora dice, las personas que se refiere al artículo anterior deberán facilitar la investigación de él o los delitos expresados. Entregar los medios e instrumentos empleados para la comisión de los mismos delitos y declarar sus bienes ante las autoridades llamadas por ley. Artículo 3 dice, las personas a las que se refiere el artículo precedente podrán alegar arrepentimiento como atenuante general de los delitos confesados en conformidad al artículo 40 del inciso 3 del Código Penal. Artículo 4 dice, si concluyeran las condiciones establecidas en el presente decreto, el Ministerio Público, a tiempo de ejercer la acción penal, podrán requerir la fijación de la pena mínima, es decir, le van a dar la pena mínima a los narcotraficantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el artículo 5, no dará curso a ningún trámite de extradición de aquellos ciudadanos bolivianos
que se hubieran sometido a lo dispuesto por este decreto, en el plazo señalado en el artículo siguiente. Y dice, este decreto va a tener una vigencia de 120 días. Es decir, señores narcotraficantes, preséntense, vamos a dar la pena mínima, y después de que salgan de acá pueden gozar de su fortuna, porque no hay delito de legitimación de ganancias ilícitas. ¿Y qué está haciendo con este decreto Bolivia? ¿Ya? Vulnerando lo que pide la OIT, la cooperación internacional, que está pidiendo que el ministro de Relaciones no dé curso a nada. Está vulnerando, no está creando la UIF, no está creando nada. ¿Qué le pasó a Bolivia en esta etapa? ¿Ya? Ustedes no debieron nacer siquiera, pero en Bolivia lo que sucedió es que en el año 91, cuando sale la lista de corrupción y la lista de los países que más fácilmente daban dinero, Bolivia fue subcampeón entre 180 países a nivel mundial. Pues recuerden lo que le pasó al presidente cuando Jaime Paz Zamora quería presentarse a la anterior elección. Todo el mundo les recordaba, le decía, en tu gestión hemos sido subcampeones de la corrupción y subcampeones del lavado de dinero en el mundo, por no querer hacer lo que decían estos acuerdos y tratados internacionales. Entonces, este delito que nace, ¿ya?, estaba redactado originalmente así. Dice, el que adquiera, convierta, transfiere bienes, recursos o derechos vinculados a los delitos de narcotráfico, corrupción y terrorismo, con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino o propiedad, será sancionado con la privación de libertad de 5 a 10 años. ¿Ya? Todos los delitos tienen una redacción de este tipo, donde se da una pena mínima y una pena máxima. Pero cuando sale este delito en el año 89, ya no solo era narcotráfico, a nivel mundial era corrupción y terrorismo. Pero el gobierno de esa época, que era Gonzalo Sánchez de Lozada, le dice, yo le meto más. Pero el único delito que estaba reglamentado era la ley 1008, narcotráfico. Corrupción recién se reglamenta el 2010, con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Antes no había delitos de corrupción. Y la ley del terrorismo nace el año 2011, la ley 170. Pero cuando ya quieren modificar este tema de corrupción y terrorismo, resulta que la GAFI dice, ya no son 3, son 9 los delitos precedentes. ¿Ya? Y señores de Bolivia tienen que actualizarse. Entonces, esta ley del 2011, la 170, cambia este delito nuevamente, 185, y ya no habla, mantiene toda la redacción, excepto la parte de rojo. La parte de rojo ahora va a ser, bueno, yo le pongo la síntesis, porque el delito es elaboración, tráfico ilícito de sustancias controladas. Entonces, ya, en vez de hablar solo de 3, ahora debe hablar de 9. Entonces, los delitos precedentes, ¿cuáles son? Elaboración, tráfico ilícito de sustancias controladas. En otras palabras, narcotráfico, contrabando, corrupción, organización criminal, asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, terrorismo y financiamiento terrorista. Y como Bolivia tiene que hacer promoción de esto, lo único que ha reglamentado de esto es el tráfico y trata de personas. No sé si todo el tiempo escuchan de que no seas víctima de esto, o que de trata de personas, tráfico de personas. Entonces Bolivia tiene que cumplir con todos estos antecedentes. Al 2011 ha cumplido, pero no tiene reglamentado, excepto narcotráfico, contrabando, narcotráfico, corrupción y terrorismo. Y algo de lo que es tráfico y trata de personas. En Bolivia, ley de tráfico de armas no hay. Hay una ley de armas, pero no de tráfico de armas. Tráfico de órganos no hay ley. Entonces, a Bolivia, una vez que entra al circuito internacional, esto ha hecho Bolivia el 2011. El 2012, esta GAFI recomienda una calificación mínima de país de riesgo Bolivia. Y Bolivia, en cumplimiento a ese compromiso, lo que hace, ¿ya?, es emitir bonos soberanos en 2012. ¿Ya? Y los emite por 500 millones de dólares y se vende en la bolsa de valores de Nueva York.
¿Por qué? Porque ya puede, dice, ustedes están luchando, empezando a luchar contra el lavado de dinero, por lo tanto le dieron la calificación mínima de BB para emitir títulos a nivel mundial. Ahora, esa clasificación creo que no entiendo que nadie le sabe en la carrera, pero es una calificación de riesgos que se da en el mercado de valores y en todos los países del mundo. El país de Venezuela, por ejemplo, de Cuba, son países negros. O sea, se mide por colores, el blanco y el gris, el negro. Y Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Libia, son países considerados terroristas. No están vinculados al circuito financiero internacional. Yo tengo un pariente en Irán y quiero mandarle dinero, no puedo hacer. Y él tampoco puede enviarme porque no tiene el SWIFT transaccional. Lo mismo que hacen de Venezuela, no pueden hacer el SWIFT. Es más, las instituciones vinculadas a los venezolanos están impedidos de hacer el SWIFT transaccional internacional. Por ejemplo, el Banco Prodem es de propiedad del Banesco de Venezuela. Y el Banco Prodem no puede hacer comercio internacional. Es decir, sus clientes no pueden hacer compras en el exterior. ¿Ya? Solo pueden hacer compras a nivel local. ¿Ya? Entonces, el año 2012 a Bolivia le dan una calificación mínima de nivel de inversión y hace su primera emisión de bonos por $500 millones por primera vez en su historia. Un año después, como le ratifican la tendencia, vuelve a emitir otros $500 millones y otro año después $1.000 millones. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? El 2016 viene nuevamente la CAFI a Bolivia y dice, ya no son 9 delitos precedentes, ahora son 10. Entonces tienen que sacar ese delito más. Y sale este proyecto, sale el proyecto de ley que es la Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales. Ese es el nombre completo de esa ley, de ese proyecto. Pero esto motivó que la población se levante, todo el país, ¿ya? Para mencionar de que en Bolivia se están vulnerando derechos, que el Estado quiere intervenir, que el Estado quiere quitar cosas, que el Estado, o sea, todo contra el Estado. ¿No? Y el gobierno para decir sí estamos cumpliendo y le quita toda esta parte pesada que tenía este decreto, esta ley, ¿ya? Y promulga esta ley, no me acuerdo exactamente el número de la ley, ¿ya? Pero la promulga, que es la ley 1386, ¿ya? Del 16 de agosto del 2021. Y sale con 7 artículos. Pues le quita todo. Si ustedes leen esta ley, dice, la presente ley tiene por objeto aprobar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación. 2. Se aprueba la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. 3. Cumplimiento, las entidades de los distintos órganos del Estado y otras involucradas en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo deberán ejecutar las acciones previstas en las estrategias nacionales. Seguimiento, monitoreo, cronograma. Y todos dijeron sí, pero cuando veamos la estrategia ya va a ser un decreto y el gobierno puede manejar. Por lo tanto, la gente se opuso a esta ley y se derogó. ¿Ya? No entró en vigencia. Era una ley, como estamos viendo, todo funciona a través del sistema bancario. No se maneja entre particulares. El lavado de dinero se da en el banco. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? ¿Ya? En Bolivia, ¿ya? Para que ocurra el lavado de dinero, tiene que haber un delito precedente. ¿Qué significa esto? Se denomina así, dice, porque para que exista la legitimación de ganancias ilícitas, previamente se debe cometer otro delito, previo o delito subyacente. O se investiga sobre la base de algún delito cometido, o sobre la base, o por forma paralela, los dos delitos, el lavado de dinero y un delito de estos, ¿ya? De elaboración de narcotráfico, etc. Entonces, algo se dio en meses pasados, o hace poco tiempo, con una detención de una persona en Santa Cruz, el señor Nayar, ya que hubo muerte de policías.
Y a ese señor lo detienen, y lo detienen con el argumento de legitimación de ganancias. Y se lo llevan directo a La Paz. Entonces en Santa Cruz empiezan los conflictos y dicen, ¿por qué se lo han llevado a La Paz? ¿Y por qué un delito de lavado de dinero? ¿Y dónde está el delito precedente? Entonces empiezan a investigar el tema del narcotráfico. Es decir, debería ser primero narcotráfico y después lavado de dinero. Porque ese señor podían detenerlo por el tema de asesinato, por el tema de homicidio, pero no, querían hacerlo por lavado de dinero. Y se equivocaron todos. Y ese señor tuvo que volver a Santa Cruz. Porque dijeron, ha habido muchos errores de parte de la Fiscalía, de parte de la Policía, en las investigaciones preliminares, que no se está tratando de un delito de lavado de dinero como debería ser. Entonces, eso ha ocasionado que muchos policías y muchos fiscales se han apartado del proceso. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Ya? Vamos a ver en este elemento. La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es la ley de corrupción, establece que debe haber sujetos obligados que se reporte a la UIEP. ¿Ya? O sea, ¿qué significa el sujeto obligado? Que tiene que hacer ciertas acciones que dice la UIEP. Como es una entidad que regula el lavado de dinero, estas entidades tienen que hacer lo que pide la UIEP. Entonces, ¿qué hace estos sujetos obligados? Primero, es el sistema financiero. El sistema financiero en Bolivia está dividido en mercados. ¿Ya? Hay un mercado de intermediación financiera que está compuesto por bancos, por cooperativas, entidades financieras de vivienda e instituciones financieras de desarrollo. Esto se llama un mercado de dinero, ¿ya? Porque aquí fluye el dinero. Entonces, ¿qué ha dispuesto la UIF? No solo en Bolivia, sino es en Chile, China, en todas partes. Cuando alguien va a hacer una transacción de depósito a un banco por un monto igual o superior a $10,000, tiene que llenar un formulario para mencionar el origen, destino y motivo de la operación. Y ese formulario debe guardarse en el banco, ¿ya? Hasta que la UIF lo requiera alguna vez, si es que lo requiere. En el mercado de valores, lastimosamente en Cochabamba, somos pobres en el mercado de valores, no tenemos una sola institución, ¿ya? La Bolsa Boliviana de Valores solo opera en La Paz y tiene una sucursal en Santa Cruz. Las calificadoras de riesgo todas trabajan en La Paz. Las APIs, 9 en La Paz, 3 en Santa Cruz. Las AFP sucede en La Paz. Las agentes de bolsa, 9 en La Paz, 3 en Santa Cruz. En Cochabamba no hay nada, ¿ya? Entonces, cuando se opera en el mercado de valores, este es un mercado de papeles, un mercado de títulos valor. Entonces, aquí la gente, los inversionistas que van a participar previamente deben registrarse en el registro del mercado de valores. Y tienen que demostrar el origen de su dinero hasta $50,000. Y cuando hagan operaciones igual o mayor a $50,000, igual tienen que dar un formulario indicando el origen, destino y el motivo de la transacción. En cambio, en el mercado de seguros, lo que debe investigarse es el beneficiario, sobre todo en los seguros de vida, en los seguros especiales, donde yo puedo asegurar mi vida y pongo mis beneficiarios. Puedo asegurarme por $1,000,000. Voy a pagar la prima. Pero no me van a investigar a mí, tienen que investigar a mis beneficiarios. ¿Ya? Entonces son $100,000. Si acudo a otras instancias, digamos como sujeto obligado, como sujeto obligado, por ejemplo, compra de divisas, si ustedes van a una casa de cambio, hasta $10,000 les van a dar un papelito, un voucher. ¿Ya? Ni siquiera voucher, les pueden dar un papelito de hinchadora, este es el monto. Pero cuando pasa los $10,000, la casa de cambio tiene que reportar, ¿ya? Un registro. A veces la gente va y deposita y en la casa de cambio dice, no, he vendido $99,900 por no reportar, ¿ya? Porque tiene que reportar. Ahora, si ustedes reciben dinero, ya sea de Western Union, de MoneyGram, de MOR, de estas instituciones, hasta $3,000 es el tope.
Si reciben, normalmente depende del banco. Hay bancos que ponen 2.000 de tope. Si ustedes reciben entre 2.000 y 3.000 dólares del dinero, tienen que llenar un formulario del origen y destino y motivo del. Ahora van a preguntar de dónde viene el dinero, dónde trabaja la persona. Ahora, ese voucher, ese papelito, ese formulario, el banco tiene que votar. O no solo el banco, sino es una empresa, puede ser una casa de cambios, puede ser una empresa de giros. Y también el transporte o traslado de dinero, valores preciosos. Ellos tienen que reportar constantemente. Y los notarios de fe pública. A ver, les voy a dar un caso real. Creo que sucedió el mes de septiembre o agosto del año 2019. Cuando en Bolivia vino una orden de detención de Brasil, de sus acuerdos bilaterales, es decir, en el Brasil hay este señor que ha traído droga al Brasil y ha traído plata al Brasil. Ha hecho lavado de dinero al Brasil, pero este señor se encuentra por la cooperación internacional y por delito de lavado de dinero y el delito de narcotráfico, ese señor debe ir a Brasil. Lo detienen a este señor Montenegro y encuentran sus vinculaciones. Se rompe su secreto bancario. Y encuentran que ha gastado dinero pagándoles un viaje charter al comandante de la policía de la PCC de Santa Cruz y su familia a Punta Cana. Pues aquí la OIF va a romper el secreto bancario de este señor Medina, que era el comandante de la policía, el comandante de la PCC. Y resulta que este señor de la PCC, con su carnet de identidad, ha hecho un depósito a la cuenta de Carlos Mesa, candidato a las elecciones. Pues cuando se hace la investigación, la UIF le pide primero al notario, al banco, ¿no? El voucher, el formulario, y el banco entrega. El banco dice, ese es el formulario y esto es lo que dice el señor Carlos Mesa, de que el producto del dinero es por la venta de un departamento de sus padres de la ciudad de La Paz. Bien, entonces la OIF va a consultar con el notario, dice, pero el notario de La Paz, si realmente se ha dado la venta de ese departamento. El notario entrega el documento. Pero resulta que el documento era por 40.000, no 60.000. Entonces era para pagar menos impuestos de transferencia. Y mucha gente saltó y dijo que hay lavado de dinero. Cuando va a la consulta, la OIF dice no hay lavado de dinero, porque no hay ningún delito precedente para lavado de dinero. ¿Ya? Aquí ha habido una evasión impositiva, si quieren, pero no es delito precedente, por lo tanto no puedo investigar lavado de dinero. ¿Ya? Adicionalmente, esta ley 004, que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, incluye la obligación de informar. ¿Qué significa? Hemos visto, la Contraloría puede entrar al sector público, la parte administrativa. La Fiscalía puede entrar a ver delitos de orden público en materia penal. El defensor del pueblo defiende a las personas particulares respecto de los abusos del sector público. El procurador defiende los intereses del Estado de manera jurídica, pero el sector privado está libre. Entonces, si yo le mando una nota a Coca-Cola que me informe qué es lo que vende, Coca-Cola no me va a responder siquiera. Pero en base ya a un formato de nota que tiene la UIF, puede enviar una nota a cualquiera de estas instancias y está obligado a informar. Por ejemplo, compra y venta de armas, vehículos, metales, obras de arte, sellos postales y objetos arqueológicos. A ver, les doy un caso de un delito financiero, el caso de Juan Pari, que se robó la plata del Banco Unión. Cuando se rompe su secreto bancario, se ve que sale dinero de una caja de ahorro de 104.000 dólares y una persona va y deposita en las cuentas de Toyosa. Y era para comprar un vehículo para el padre de Juan Pari, que le regaló una Land Cruiser. Entonces, la UIF le manda la nota a Toyosa. En virtud del artículo tanto de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, sí va a informar sobre esta operación. Y Toyosa está obligada a informar. Toyosa informó y dijo, el depósito lo ha hecho tal persona para llevarse el vehículo. Entonces, eso sucede en comercio de joyas, piedras preciosas, monedas, juegos de azar, casinos y loterías. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo puedo ir al banco a depositar 100.000 dólares y me preguntan, ¿de dónde tiene? Me he sacado la lotería. El banco dice, sí, se sacó la lotería, señor. Entonces, si en un momento encuentran que esta persona está metido en un lío ya de narcotráfico, un lío de corrupción, se rompe su secreto bancario. Y cuando ha depositado al banco, dice que el señor se ha sacado la lotería.
Pues digo, piden a la lotería que informe si ese señor se ha sacado la lotería. Pero la lotería tiene que informar. El señor sí, evidentemente, ha sacado o no. Lo mismo ocurre con actividades hoteleras, de turismo y de agentes de viaje. Puede ser que una persona alegue de que no estaba en Bolivia, que no ha cometido esos delitos y que estaba en tal hotel. Está vinculado a un tema de narcotráfico, la UIF manda una nota al hotel y dice, reporten si este señor ha estado ahí. A ver, alguna vez hagan la prueba, vayan a un hotel o un alojamiento y digan, no quiero factura, me rebajas cuánto, pero en el hotel te va a dar una ficha, te va a decir, vienes, ¿ya? Porque si sucede algo, al hotel le van a preguntar si han estado alojados o no. No tiene nada que ver un tema tributario, un tema de dinero, ¿no? Lo mismo hay con actividades relacionadas con la cadena productiva, con la construcción de caseteras. Lo que está pasando en Bolivia. Había una denuncia contra la ABC. En menos de 24 horas están detenidas dos personas. Uno de la empresa constructora y otro de la ABC. Con este tema, con el caso del lavallato de las empresas constructoras del Brasil, los presidentes del Perú desde la década del 90 están presos. Los hijos de la expresidente de Chile, Bachelet, están en proceso. La presidenta de la Argentina, vicepresidente, Cristina Kirchner, está presa. Digo, procesada. Tiene 12 años y está penada. Al presidente del Brasil lo han sacado por estos casos, a Lula da Silva. ¿Ya? Entonces, la UIF es una entidad sumamente importante ya dentro de los procesos de investigación. Todo fluye por el sistema financiero. Las ONGs, las fundaciones, asociaciones, las actividades inmobiliarias, los servicios de inversión, los partidos políticos, todos tienen que informar antes de requerimiento de la UIF. Entonces, si esto ya funciona así, la ley que iba a salir el año pasado simplemente era sacar en un solo documento toda la estructura de investigación que tiene la UIF. Actualmente funciona así. Funciona así en Bolivia, solo que el nombre varía. En Bolivia se llama UIF, Unidad de Investigaciones Financieras. En el Brasil se llama investigación financiera, ¿no? En otros lugares, creo que en el Perú, tiene otro nombre, pero hace la misma función. Y son operaciones vinculadas. Por decir, le han preguntado a la empresa constructora del Brasil sobre estos cheques, porque han ido a verificar, por decir, una persona ha ido a depositar en su cuenta con un cheque de otro banco y dice, señor, ¿este cheque de dónde es? De tal empresa. Señores de tal empresa, ¿a nombre de quién ha salido ese cheque? En el caso de Bolivia se vinculó dos cheques, pero solo tenían iniciales, ¿ya? Pero un cheque puede salir al portador. Entonces, una de las empresas constructoras del Brasil dijo, salió un cheque al portador. Ahora, van al banco en Bolivia y dice, ¿quién ha cobrado ese cheque? Y encuentran quién ha cobrado el cheque. Pues, ¿quién puede hacer toda esta inteligencia, toda esta investigación? Solo la UIF, ¿ya? Entonces, vamos a ver más adelante, como está acá, en su decreto, en su ley de constitución o de creación, que la UIF, como está en el último párrafo, dice, no podrán, o sea, las entidades financieras y sus órganos no podrán invocar el secreto bancario cuando los agentes de la UIF requieran información para el adecuado cumplimiento de sus funciones. La información obtenida por la UIF solo podrá ser utilizada a objeto de investigar la declaración de ganancias ilícitas. Eso era el 97. En 2013 se implementan los delitos financieros y ahora son los delitos financieros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esta institución? Que estamos en la mitad, la próxima clase complementaria. Preguntas, dudas. Licenciado, buenas noches. Tengo una duda. Cuando hablo de los paraísos fiscales, no lo puedo entender. Eso no sé si me puede explicar bien. Aclarar. Ya. Mira, en Bolivia, eso vamos a ver la próxima clase. En la Constitución está consagrado el secreto bancario. ¿Ya? El secreto bancario, en la misma Constitución, dice que se rompe
por investigación de lavado de dinero o por delitos financieros. Entonces, en Bolivia, las operaciones en la banca son nominativas. ¿Qué significa esto? Que las cuentas tienen que tener un nombre y apellido. Si es persona natural, tiene que tener el nombre del carnet de identidad y el número. Y si es persona jurídica, tiene que tener el número de fund de empresas, registro de fund de empresas. Cuando tú vayas a hacer una transacción al banco, te piden tu carnet de identidad. ¿Ya? No puede generarse ninguna operación en el banco, excepto el pago de servicios públicos. El resto es mediante carnet de identidad. Entonces, ¿qué pasa? Un paraíso fiscal, yo puedo ir, por decir, a una de estas islas Antillas, decir, he traído aquí $1 millón en maletín y quiero abrir una cuenta. Y ponle este código, ponle este número. Estoy ocultando mi identidad. ¿Ya? Además, quiero que a partir de aquí se hagan operaciones, dame el paso para que haga transacciones de acá, digamos, con Europa, pero en Europa busco un paraíso fiscal también. Y dentro de ese paraíso fiscal de Europa busco que esté vinculado a un banco como corresponsal. ¿Ya? Como corresponsal. A ver, un ejemplo de corresponsalía. Por ejemplo, la obligación del Banco Central en Bolivia es manejar las cuentas fiscales, las cuentas de los municipios, de la universidad, de todas las entidades públicas, ¿no? Todas las cuentas fiscales. Pero el Banco Central ha contratado al Banco Unión como corresponsal para que este banco se lo maneje las cuentas fiscales. ¿Ya? Entonces, el Banco Unión hace la distribución de la plata de las recaudaciones tributarias, ¿ya? Por factores poblacionales, a todos los municipios, a todos, por encargo del Banco Central. Entonces, hay bancos que son corresponsales. Entonces, buscan un banco corresponsal de un paraíso fiscal para mover el dinero. Pero en Bolivia es nominativo, no puedes abrir una cuenta a nombre de un tercero, no puedes abrir cuenta por una serie, por un password, por un PIN. Tienes que abrir tu nombre, con tu nombre y apellido. Y lo que se registra es la operación de la persona que ha ido a hacer la transacción. Por este delito de lavado de dinero, ya hay muy pocos juicios, pero hay uno con sentencia, el de Gabriela Zapata, que le han dado 8 años. Y no se sabe por qué, pero la han liberado hace poco. Esa señora ha entrado a la cárcel por 8 años, pero hay 4 personas vinculadas a ella que están por 3 años, 4 años. Uno de ellos es su chofer. Su chofer ha ido a depositar $40,000 a un banco. Y su chofer ha ido a decir, este es dinero de la señora Gabriela Zapata. Y en su voucher ha puesto esto, dinero de la señora Gabriela Zapata que me está mandando a depositar a su cuenta. Entonces le ha pedido al cajero del banco que ponga en la glosa que es dinero por encargo de Gabriela Zapata. Pero cuando se hace la investigación de la UIF, se ve la operación nominativa. Quien ha hecho la operación es la persona que ha entregado su carnet para hacer el negocio. Entonces esta persona está ayudando a cometer un delito, ¿ya? De lavado de dinero. Por esa razón esta persona está también en la cárcel. ¿Ya? En cambio, en los paraísos fiscales, todo es por códigos, por passwords. Yo deposito en el banco y le digo que me permita informe sobre qué banco corresponsal puedo hacer la transacción para enviar. Caso contrario, no se puede hacer. Esto, 1, con los paraísos fiscales y 2, los paraísos considerados terroristas. Entonces, si hay una persona, por ejemplo, como estos son acuerdos internacionales, esta es una verdad que les comento, el año 2016 creo que fue el presidente Evo Morales a Irán, hasta establecer relaciones diplomáticas. Entonces el gobierno de Irán agarra y le dice, yo quisiera enviarte dinero para hacer algunos proyectos en Bolivia, lastimosamente no lo puedo hacer porque no tenemos el SWIFT. Entonces Bolivia, el presidente lo hizo público, le dice, nosotros te podemos permitir que abras un banco. O si no, te volvemos socio del Banco Unión. Entonces, esa publicación ocasionó que los banqueros de Estados Unidos le pidan al Banco Unión a cerrar sus cuentas, para no tener problemas con la Reserva Federal. ¿Ya? Y además se le prohibió al Banco Unión abrir cuentas a la embajada de Irán que se iba a establecer. El Banco Unión tiene que hacer todo un trámite, ¿ya? A nivel internacional para permitirle que Irán mande plata a Bolivia, porque puede mandar plata para financiar otras cosas, que solo puede mandar $20,000 mensuales para que funcione
la embajada, nada más. ¿Ya? Ningún monto adicional estaba permitido. ¿Entienden? Porque estos países, considerados terroristas o paraísos fiscales, no pueden operar con el SWIFT transaction. En otras palabras, yo no puedo comprar algo de Amazon o de Alibaba con dinero de un paraíso fiscal. No me permite. ¿Ya? Pero sí puedo comprar con una cuenta del Banco Unión, del Banco Nacional, del Banco Mercantil, etc. ¿Ya? No sé si es resuelto tu pregunta. Sí, licenciada, muchas gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, el día miércoles, cuídense. Gracias, licenciado.